Un saludo a mis estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, la reproducción y tipos de reproducción. ¿Qué tal si empezamos con el tema? Ahora te voy a pedir que observes con mucha atención las siguientes imágenes. Muy bien, seguramente en las imágenes vamos a ir entendiendo cómo estos diferentes organismos están llevando adelante un proceso vital, fundamental en los seres vivos. Sí, te hablo de la reproducción. Justamente la reproducción va a permitir que estos organismos den origen a un nuevo ser. Y este organismo hereda toda la información genética de su misma especie. Y esto ha sucedido durante todo el proceso de evolución de vida en la Tierra. De verdad que es muy interesante. Ahora nos vamos a introducir al proceso reproductivo y los tipos de reproducción que hay. Continuamos con el proceso de reproducción y sus tipos. Habíamos dicho que se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos la asexual y la sexual. Vayamos a ver la característica fundamental de la reproducción asexual. Tenemos que mencionar que este tipo de reproducción básicamente ya se da en un solo progenitor, no intervienen dos progenitores. Por lo tanto, la característica es que no va a existir variabilidad genética. Y hay de diversas formas. Vayamos a ver. Por ejemplo, tenemos esta que vendría a ser la reproducción asexual binaria. Fíjense, aquí tenemos un progenitor, ¿ya? Este organismo, ¿ya? Puede ser tal vez una alga, un hongo microscópico, ¿ya? En el momento del proceso de reproducción, se va a ir conformando lo que viene a ser su material genético. Ya tienen cadenas, pueden ser cadenas de ADN o cadenas de ARN. Se va distribuyendo, se va organizando y nos vamos a fijar cómo la membrana o la pared, en este caso, se va ensanchando en la parte central. En la siguiente etapa nos vamos a fijar que ya se han ido distribuyendo, fíjense, el material genético en partes iguales y cada vez más se va ensanchando la pared para que luego se dé ya el proceso de origen y de reproducción de dos nuevos organismos que vendrían a ser las células hijas o los organismos que a partir de un solo progenitor se han originado. Dos idénticas, sin variabilidad genética. Y esto se da en muchos organismos microscópicos principalmente. Luego tenemos el otro que es bien interesante y se da en algunas plantas acuáticas como la hidra, por ejemplo. Fíjense, tenemos un solo progenitor y van originándose una especie de yemas. Y eso vendría a ser por eso la reproducción asexual por gemación. Miren, estas pequeñas yemitas están dando origen a un nuevo organismo que luego, en la siguiente etapa, se van separando y prácticamente es como si se arrancaran y a partir de esta pequeña yema ya es un organismo que tiene las mismas características que el progenitor. Por lo tanto, va a llevar adelante un proceso de organización individual, va a llevar su proceso de metabolismo, de crecimiento y también de reproducción. Esto vendría a ser, reiteramos, el proceso de asexual por gemación. Luego tenemos por esporulación. Este proceso es muy interesante. Ya se da también en organismos microscópicos, ya fíjense, y también en algunas plantas. A partir de este organismo va conformando el núcleo y el material genético. Se va separando y se van organizando en nuevos componentes que se van distribuyendo, el material genético por ende.
en la siguiente etapa se va formando lo que ya vendría a ser la pared celular. Fíjense, y estas estructuras son ya organismos que están preparándose para llevar adelante el proceso de reproducción. Y en la última etapa, en la esporulación, es como si reventase, prácticamente revienta la membrana y suelta ya estos nuevos organismos que ya están conformados con su material genético, el núcleo y su membrana. Y luego vuelven a dar origen al ciclo de reproducción. Qué interesante. Esta otra forma de reproducción también es muy interesante, que se da también en algunos organismos primitivos. Por ejemplo, tenemos la estrella de mar. Fíjense, la estrella de mar, por circunstancias, puede hacer que haya alguna situación, algún accidente y se arranca uno de sus brazos. Lo interesante es que a partir de este brazo se puede dar origen a otro organismo que va a tener las mismas características que su progenitor. Miren cómo se vaya conformando los nuevos brazos, y este nuevo individuo, como les decía, tiene las mismas características, va a llevar adelante el proceso de metabolismo, el proceso de crecimiento y el proceso de reproducción. Y este aspecto, ¿no?, recalcamos, el brazo que ha perdido anteriormente mi estrella de mar también se regenera. Por eso que estos organismos tienen esa capacidad, ¿no? Este tipo de reproducción es por fragmentación. Es muy interesante, ¿no?, las cualidades de este organismo vivo. Muy bien, estos son algunos ejemplos de procesos de reproducción asexual, donde solamente ha intervenido un progenitor y no ha existido ningún tipo de variabilidad genética. Los individuos que se han originado son idénticos en todo aspecto. Vayamos ahora al otro proceso de reproducción sexual. Lo interesante es que en este tipo de reproducción sexual sí se requiere que intervengan dos progenitores. Ambos progenitores se fusionan y generan un nuevo organismo a partir del aporte genético que brinda cada individuo. Y esto lo conocemos en muchos ejemplos de la naturaleza. Pero vayamos a ver cuáles son los tipos de reproducción sexual. Tenemos la biparental, que vendría a ser la unión de dos gametos. En el caso de los seres humanos tenemos los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide. Anteriormente lo habíamos explicado ya, ¿no? La unión de estos dos se genera un proceso denominado la fecundación, donde cada uno hace el aporte genético de 23 cromosomas, 23 cromosomas del óvulo y 23 cromosomas del espermatozoide. En ese proceso de fecundación se da origen al cigoto. Recordamos bien, y el cigoto, ¿no?, que se ha formado en las trompas de falopio, va a desarrollar, va a seguir un camino hasta llegar al útero. Y ahí se inicia, ¿no?, el proceso de formación del embrión, que aproximadamente tarda 40 semanas o 9 meses. Y ese es, por ejemplo, el milagro de vida que se mencionaba anteriormente. Qué interesante el proceso de reproducción sexual por biparental. Vayamos a ver a otra, que es bien interesante, llamada reproducción sexual por hermafroditismo, ¿ya? Este tipo de reproducción se da, por ejemplo, en algunos organismos, y lo vamos a mencionar, por ejemplo, en las plantas. Las plantas, por ejemplo, desarrollan los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, en un solo organismo vivo. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos una flor. Miren, el estambre vendría a ser el aparato reproductor masculino y el pistilo el aparato reproductor femenino, ¿no? Una vez que el estambre deposita el polen en el pistilo, ingresa al ovario, llega al óvulo y se va generando el proceso de origen de nuevos organismos.
¿no? Reitero, es el proceso de reproducción sexual por hermafroditismo. Tenemos otra que es muy interesante y se ha dado después de un proceso de estudio, ¿ya? En algunas especies, por ejemplo, tenemos la partenogenosis. Ya fíjense, por ejemplo, esto se ha dado en las abejas. Tenemos aquí la abeja reina, deposita los huevos, pero va a marcar una diferencia. Va a haber óvulos que no van a ser fecundados, ¿ya? Y de esos óvulos no fecundados se da origen, por ejemplo, a los zánganos, que vendrían a ser las abejas macho, y los óvulos que sí han sido fecundados vamos a dar origen a las abejas obreras. Este es un ejemplo bien interesante, ¿no?, que se da en este tipo de reproducción sexual. La partenogénesis, por ejemplo, les decía y les mencionaba. Muy bien, mis queridos estudiantes, estos son los ejemplos de tipos de reproducción, tanto la asexual como la sexual, que se da en sus distintas características. De verdad que ha sido muy interesante, ¿no, mis queridos estudiantes? Ver aspectos muy relevantes de los tipos de reproducción, tanto la asexual como la sexual. Cómo estos organismos son capaces de replicarse, dando origen a otros organismos. Por ejemplo, en la sexual, por la bipartición, por la gemación. Eso debemos recordar. Y por el otro lado, por la reproducción sexual, cómo es importante el aporte genético de ambos progenitores, ¿no? Y a partir de esto también se da origen a una nueva vida. Pues es un proceso vital muy importante y gracias a ese proceso las generaciones de vida se van dando de manera fecunda en la tierra. Muy bien, mis queridos estudiantes, los invito a repasar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vemos la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.